Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. Beverly Hills, una ciudad icónica ubicada en el condado de Los Ángeles, California, conocida por su lujo, glamour y su estrecha relación con la industria del entretenimiento. Una ciudad que se convirtió en el hogar de muchas estrellas de Hollywood y personalidades influyentes. A pesar de ser una ciudad pintada como exclusiva y libre de crimen, la verdad es que no lo es del todo, pues es una ciudad que alberga varias historias criminales que llamaron la atención de los medios nacionales, y una de ellas la veremos en este capítulo. Obtienes lo que mereces, una frase muy popular que incluso hemos escuchado en películas, pero que tiene bastante verdad. A pesar de vivir en posiciones económicas altas, la historia de estos hermanos está más allá del dinero, el lujo y la educación. Pues a pesar de tener un escenario tan optimista para su futuro, no se supo aprovechar del todo y terminó con uno de los crímenes más famosos de Estados Unidos. Viajemos nuevamente a través de una historia de crimen, una historia que seguirá causando bastante debate entre los medios y las personas, y sobre todo, una historia que lamentablemente es real. Así que prepárate. Ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre Lyle y Eric, los hermanos Menéndez. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero que estén listos una vez más para sumergirnos en alguno de los misterios que existen en nuestro universo. Les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña, como siempre, mi gran amigo Güero Orozco. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Brandon, serafines, muy buenas noches. La verdad estoy muy emocionado por la historia que nos vas a contar el día de hoy. Que déjame decirte de una vez que no conozco absolutamente nada del tema. Digo, el tema ahorita está muy en tendencia por la serie que acaba de sacar esta plataforma. Pero la verdad estoy muy emocionado. Primero, como ya lo dije, por el tema. Y porque de verdad me importa qué es lo que hicieron estos hermanos, ¿no? Y qué mejor que tú nos cuentes esta historia y que nos vayas llevando por este viaje. Pero como siempre, les recomiendo que nos sigan en nuestros canales de difusión de WhatsApp y Telegram. Los links los van a encontrar aquí abajo en la descripción. ¿Por qué? Porque mandamos notificaciones instantáneas de cuando subimos video. De vez en cuando mandamos encuestas, evidencia exclusiva, etcétera. Asimismo, también nos pueden seguir en las redes sociales que nos encuentran como Solo Dios Sabe Podcast. Y también, además, nos pueden escuchar en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Te estaremos esperando. Gracias, como siempre, por esa breve introducción publicitaria. Qué bueno que no conozcas del todo de este caso. Actualmente, hoy en octubre del 2024, este caso se volvió nuevamente tendencia. Al final del capítulo les voy a explicar por qué, así que los invito a que se queden
hasta el final. Antes de comenzar, ya entramos en las épocas de Halloween y posteriormente las épocas del Día de Muertos, al menos para aquí en México. Podrán ver aquí a Calabacín. ¡Ay! Pensé el mismo nombre. Pensé en el mismo nombre. Calabacín. Calabacín, que va a ser un invitado que va a estar observando, va a estar aquí con nosotros en bastantes capítulos que van a cubrir estas festividades. Por cierto, también prepárense porque vienen obviamente temas relacionados a estas festividades y sobre todo un especial donde vamos a compartir historias de seguidores, evidentemente o de preferencia de terror o de misterio, para que ustedes en nuestras redes sociales, obviamente lo vamos a estar publicando. Me voy a encargar de publicar esto para que ustedes con tiempo vayan compartiendo sus historias y sacar un episodio exclusivamente con esos casos. Así que bueno, los invitamos para que pertenezcan a un capítulo de Solo Dios sabe. Así es, y bueno, ya lo dijo Brandon, para que nos manden sus historias de, obviamente preferentemente de terror, experiencias paranormales que les hayan pasado a todos ustedes. Y ya lo dijo, nos lo pueden mandar por redes sociales, aquí en un comentario de YouTube, en un comentario de Spotify, o si la quieren, digamos que realizar más detalladamente con evidencia si quieren, pues la pueden mandar al correo de solodiosabepodcast@gmail.com. Les está apareciendo en este momento en la pantalla. Así que de verdad manden sus historias para contarlas en el especial 2024 de Halloween. Muy bien, así que ahora sí pasemos o entremos a este nuevo capítulo, como lo podrán observar nuevamente, de crimen, ¿no? Una temporada llena de crimen. Pasemos al capítulo titulado como Los Hermanos Menéndez o Lyle y Eric. Obviamente me habías comentado que no habías escuchado del todo sobre esta historia, pero eso es bueno porque probablemente les vaya a impactar. Esta historia está bastante relacionada con los padres de estos hermanos. Ok. Y obviamente voy a comenzar con el inicio de toda la familia. Obviamente comenzando por los padres, antes de ir por el tema principal, que son los hermanos. Perfecto. José Enrique Menéndez nació en La Habana, Cuba, un 6 de mayo de 1944. José en su adolescencia emigró a los Estados Unidos para una mejor oportunidad escolar. José era de una familia muy estable, por lo que su oportunidad se vio más presente al tener familiares en Estados Unidos. Le salió la oportunidad de irse a estudiar a Estados Unidos, él viviendo en La Habana, Cuba. Entonces, como pertenecía a un buen estatus económico, pues tuvo esa oportunidad de emigrar a los Estados Unidos. Casi cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Casi cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Gracias por destacar ese punto. Gracias a su inteligencia, José obtuvo una beca para estudiar en el colegio de Illinois. En este lugar fue donde José conoció a Mary Louise Anderson, mejor conocida como Kitty. Kitty, por otra parte, nació en 1941 en Chicago, Illinois. Ella era la menor de 4 hermanas, en una familia bastante privilegiada también. Y además era muy guapa, tanto por dentro como por fuera. Esto hizo que ella fuera una figura en certámenes de belleza. Entonces empezó a empezó a crecer como una figura en el aspecto de belleza. José, al conocer a esta bella chica, decidió conquistarla durante su estancia en el colegio. Ya José en Estados Unidos, obviamente. Y con el paso del tiempo esto se logró y ambos comenzaron una relación. Aquí una imagen de José y Kitty ya es una imagen bastante reciente, incluso ya cuando tenían a sus hijos, a los hermanos Menéndez. Pero bueno, son estos los padres como tal de los protagonistas de esta historia. Correcto. Años más tarde, José obtuvo una beca para ir a estudiar al Queens College en Nueva York. José le platicó a Kitty sobre esta nueva oportunidad de mudarse, pero José, para evitar perder a Kitty, le propuso matrimonio. Esto cuando José tenía apenas 19 años de edad y Kitty 22 años. Era mayor. Era mayor, por lo que vimos también en las fechas de nacimiento. Sí.
Obviamente Kitty pues también estaba enamorada y aceptó. Ok. Al principio, el papá de José desde La Habana, Cuba, se opuso a este matrimonio y le escribió a su hijo una carta en la que le comentaba que era demasiado joven para casarse, a lo que José le respondió con otra carta que decía, y cito textualmente: si tenía edad para valerme por mí mismo a los 16, tengo edad para casarme a los 19. Okay. Recordemos que emigró a Estados Unidos muy joven, sí. Entonces es algo de, o sea, hay que reconocer que pues tenía valor para migrar a otro para país. Ser independiente. Y sobre todo es un cambio de país que pues sí es muy fuerte, ¿no? Pues el cambio de tu familia, de tu vivencia, de tu infancia en un país. Y sí es totalmente radical el cambio. Entonces pues sí tiene algo de razón. Y más en esos tiempos, como comentabas, a casi finalizar la Segunda Guerra Mundial, sí. Entonces había tensión. Sí, claro. Entonces José le respondió con esto. José y Kitty finalmente se casaron en 1963 y se mudaron a la Gran Manzana, donde José trabajó lavando platos mientras estudiaba en el Queens College, donde obtuvo su beca. Estas becas que les estoy comentando fueron reconocidas principalmente en el área de deporte. José era muy bueno en el área de deporte, entonces en Estados Unidos es muy bien valorado el deporte, entonces sí. Obviamente y son muy buenas becas. Y son muy buenas becas, entonces sí. Le dio oportunidad para moverse al Queens College. Perfecto. Por otro lado, en ese tiempo, mientras José se dedicaba a lavar platos en el colegio donde él estudiaba, Kitty se dedicó a trabajar como profesora. Esto hasta la llegada de sus dos hijos, Lyle y Eric. Aquí ya vamos con el nacimiento del mal, como diría. Sí. Joseph Lyle Menéndez nació el 10 de enero de 1968 en Nueva York. Poco tiempo después del nacimiento de Lyle, la familia se mudó a Nueva Jersey, donde tuvieron a su segundo hijo, Eric Galen Menéndez, que nació un 27 de noviembre de 1970, ya en su nueva ubicación, Nueva Jersey. Ok. Para este punto, José ya había obtenido el título como contador y administrador de empresas, dándole así el comienzo de una buena vida. Kitty, por cuestiones de los hijos, se dedicó ya a ser ama de casa para atender a sus hijos mientras José trabajaba. Pero podían darse ese lujo porque a José le iba muy bien económicamente. Sí, tenía una economía muy estable, ¿no? Muy estable, tenía buen historial, entonces claro, no batallaban. Después, José, el padre, fue contratado para la empresa Carolco Picture, productora de cine responsable de éxitos como Rambo y Terminator 2. Por este cambio de trabajo, él se vio obligado a trasladar a su familia de Nueva Jersey a California. Esto en 1987. De polo a polo. De polo a polo, sí, ahora sí que de lado a lado del país de Estados Unidos. Y ya nos estamos acercando al lugar de los hechos. Este cambio no le gustó para nada a Kitty, pues ella extrañaba la exclusividad y la tranquilidad de Princeton, Nueva Jersey. Porque ya estaban bien establecidos, les iba bien, tenían una bonita casa y todo. Entonces, pues obviamente este cambio, pues, o sea, mudar toda la familia hasta el sur, pues claro, le impacta principalmente a la ama de casa, que es la que está más presente con sus hijos y con la propiedad. Yo creo que todo cambio o sea, no solo de país, que creo que es lo más grande, pero hasta un cambio de ciudad, es más, hasta un cambio de casa, o sea, de un barrio a otro, de colonia. Sí. Pues siempre es un pues no es un duelo como tal, pero sí es una manera de adaptarte a, pues obviamente nuevas costumbres. A pesar de que estás en el mismo país, son nuevas costumbres, nueva gente. Entonces, pues sí, o sea, es algo difícil el cambio. Y es como decimos hoy en día, empezar desde cero. Desde cero. Porque aunque te muevas a otra colonia, es más, aunque te muevas a dos casas, es empezar desde cero. Entonces, obviamente, imagínate el impacto que tuvo esto para moverse desde un lado a otro de Estados Unidos. José, para hacer sentir mejor a Kitty, gastó $950,000
en una mansión de 5 dormitorios en casi 14 acres, en el 722 de North Drive Elm, en Beverly Hills, California. O sea, se fueron a lo grande. A lo grande. Bueno, para mantener contenta a Kitty, ¿no? Sí, claro. Aparte, José como que reconoció la labor que tenía Kitty de ama de casa y dijo, está bien. O sea, agradezco lo que has hecho por nosotros, obviamente principalmente por los hijos. Entonces, si te voy a mover de un lado a otro del país, que sea para bien. Y que y que no pierdas esa costumbre de vivir cómoda, bien. Claro. Porque recordemos que Kitty venía de una familia privilegiada. Entonces, obviamente, ella siente más el impacto que, bueno, que José, que se dedicaba más a trabajar. Sí, está acostumbrada a esa vida. Está más acostumbrada a esa vida. Uh-huh. Esta mansión estaba ubicada en una de las zonas más caras de California y contaba con diversas canchas de tenis. Deporte que los hermanos Menéndez, los hijos, comenzaron a practicar e incluso a participar en competencias. Recordemos que el papá ya tenía ese buen expediente de ser bueno en los deportes, entonces él quería que sus hijos fueran. Y pues tienes la cancha de entrenamiento en tu casa. O sea, en tu casa, o sea. Sí. Y si no te gusta esa, a 2 cuadras hay otra. Entonces, o sea, es uno de los privilegios. Una vida llena de privilegios. Lleno de privilegios. Sí. Lyle, el hermano mayor, asistió a la Universidad de Princeton. Uy. Mientras que Eric asistió al Instituto de Calabazas en California. ¿De Calabazas? ¿No habías escuchado de Calabazas? No. Okay. Calabazas es un área se puede decir que un condado, no sé cómo decirlo, pegado a Los Ángeles, a Los Ángeles, California, que es muy exclusivo. De hecho, ahí tengo entendido, no sé si actualmente, pero vive Jennifer López. O sea, viven top. Sí, o sea, es una residencial de puros. O sea, es un clúster enorme, ¿no? Sí. Y ese sí es residencial, o sea, ahí sí hay billete. Sí. Sí, ahí no cierran la puerta con llave. Ahí tiran pura el OLED, güey, cada 8 días. Hay que ir, no hay que darles una vuelta. Hay que darles una vuelta. Ocupamos una para el set. Sí, como. Si quieren donar una. LG, por favor. Pero sí, o sea, Calabazas es un tipo Malibu o sea, este tipo de zonas exclusivas de California. Beverly Hills, pues. Beverly Hills. Claro, Beverly Hills ya estaba más pegado al área del cine. Entonces, sí. Calabazas pues ya era un poco más exclusivo, más apartado. Como San Pedro Garza García, ¿no? Ándale, sí, más exclusivo. Ok. Entonces, pues, imagínate, o sea, Eric se dio el lujo, bueno, pues su papá le dio el lujo de estudiar en esa universidad, mientras que, bueno, Lyle estudiaba en Princeton, en Nueva Jersey, o sea, estaba de foráneo. Claro. De Nueva Jersey. Sí. Que era de donde venían. Sí. Los Menéndez eran una familia de clase alta con una muy buena vida. Les presentamos una imagen bastante icónica de la familia Menéndez. Obviamente podemos ver en el centro a los padres y en los extremos a los hermanos Menéndez. Todo parecía marchar bien. Una buena vida, lujos, privilegios y una buena educación. Hasta que... Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Continuando con el tema. La familia comenzó a verse poco a poco afectada con la actitud que tomaba José Menéndez, el padre. Esta actitud era ya bastante autoritaria sobre los hijos, ¿sí? Pues comenzó a ser bastante estricto en todos los aspectos, pero principalmente en los deportes. Pues José pagaba a los mejores entrenadores de tenis para que sus hijos tuvieran buenas oportunidades y ganaran torneos. De lo contrario, y aquí es donde ya viene un punto bastante importante para hoy en día, de lo contrario de no ganar, José los maltrataba y los ofendía física y verbalmente. Ya comenzamos con un maltrato familiar. Sí. ¿Por qué? Porque quizás Jorge
quiere que sus hijos sigan la misma vida de éxito, lo que es para él el éxito. Sí, pues quiere repetir lo que a él le funcionó, pero desgraciadamente no siempre es así. O sea, lo que a ti te funciona no quiere decir que a todas las personas les vaya a funcionar. Todos somos distintos, todos tenemos gustos, metas, logros diferentes. Claro. A pesar de esto, los hermanos continuaron su vida adoptando cada uno una personalidad distinta. Lyle, el hermano mayor, era bastante seguro de sí mismo como su padre. Y por otro lado, Eric era más introvertido, más tímido, pero estaba interesado en el cine. Ok. O sea, se empezó a ir más por esa área. Más porque vivían cerquita. Vivían en un área muy, y sobre todo porque su papá trabajaba en una buena productora de cine. Entonces, ¿cómo no? Sí. Hasta eso tenía palanca. Para este punto, Eric, el hermano menor, comenzó a escribir guiones. Y muy inspirado, era ayudado por su madre, Kitty. Okay, se ponía en sus tiempos libres a hacer guiones. Le decía a su mamá, mira, estoy haciendo un guión. Y pues ya su mamá lo apoyaba y todo. Va muy bien y todo. Okay. Aquí lo interesante, pero que en ese momento no levantó sospechas, es que uno de los guiones de Eric trataba sobre un hijo que mataba a sus padres millonarios. ¿Ok? No levantó sospechas, incluso para para Kitty, que era la que estaba presente, se le hizo como algo muy creativo, ¿no? Así como, wow, muy buena historia. Pero no, bueno. Hasta ahí. Hasta ahí. Adelante les cuento porque luego ya aquí terminamos el capítulo. Sí, no, pues ya va ahí. Ya vámonos. Aunque era bastante oscuro la trama de este guión, no se levantó sospechas y quedó como un escrito creativo de Eric. Pero lamentablemente a partir de este punto comenzaron las polémicas oscuras de los hermanos, de los hijos Menéndez. Lyle, a los 15 años de edad, y Eric con 12 años de edad, recibieron como visita a su prima de nombre Diane Bender Mollett, quien acompañaría a la familia unos días durante las vacaciones de verano. Durante una noche, los hermanos utilizaron un juego de lucha libre para aprovechar y desvestir a Diane, así como atarla de sus extremidades hasta hacerla gritar de desesperación. Esto como juego para ellos. Pero ya empezaban. O sea, y yo creo que esto es algo bastante grave. Entonces, sí. Y más por esa edad. Obviamente, Diane le comentó de esta situación a Kitty, pero ella no le creyó y defendió a sus hijos. La historia de siempre. Bueno, quizás como madre ya tiene otra mentalidad, ¿no? Dices, están culpando a mis hijos. Bueno, es otro tema. Ajá. En 1987, durante el primer semestre de universidad, Lyle, el hermano mayor, fue acusado de copiar en su examen, lo que les costó como castigo 1 año de suspensión. Recordemos que eran colegios bastante privilegiados, entonces obviamente un colegio no quiere manchar su imagen con un estudiante que hace plagio. Entonces obviamente lo suspendieron. Para que veas, o sea, ni con tanto dinero que tengas. Sí, o sea, ahí es donde el dinero ya no juega, ¿no? Sí, o sea, prefieren cuidar más su imagen y se entiende también. Sí. Para esos tiempos, en las vacaciones de verano donde tuvieron este encuentro con Diane, su prima, los hermanos comenzaron a vandalizar y robar casas en Beverly Hills, pero fueron atrapados y llevados a un tribunal juvenil, teniendo como castigo el servicio comunitario, así como terapias obligatorias, no nada más para los hijos, para toda la familia. Porque como eran menores de edad, obviamente el foco principal es en los padres, porque sus hijos actúan de esa manera. Oye, pero, bueno, perdón, pero, adelante. O sea, de la nada empezaron a tener estos comportamientos. Cambios drásticos. Estos comportamientos, pues hostiles, ¿no? ¿Qué era su prima o qué era? Es su prima, es su prima de visita. Y sobre todo a este tipo de crímenes que, bueno, en primero no tenía necesidad. Y en segundo, o sea, de la nada se disparó. De la nada se disparó. Y de hecho, o sea, este tipo de... Se puede decir que fueron los principios de los hermanos Menéndez. Hoy en día son los que causan este debate principal de por qué lo hicieron. Entonces, al final más o menos les voy a explicar. Y de hecho, ya más o menos me vas a comentar por qué camino vas. Ok.
Afortunadamente, después de que los atraparan, los llevaran al tribunal de menores y los metieran en terapias, Ajá. obviamente como eran una familia privilegiada, pues tenían terapias privadas. Ujú. Estas terapias afortunadamente funcionaron por un tiempo para la familia, pues José, el padre, Sí. ya era un poco más relajado con sus hijos. O sea que sí se enfocaron en la parte de que José era algo estricto. Sí. Lyle continuó con sus estudios en Princeton y por otro lado, Eric comenzaba a tener un plan para ir a estudiar a la Universidad del Sur de California. Esto para especializarse en cine. Ah, ok, o sea, sí, ya quería estudiar. Sí, ya le gustó La carrera hacer lo de los cinematográfica. guiones. Dijo, quiero estudiar cine. Todo parecía marchar bien, pero ambos hermanos comenzaron a planear algo oscuro. Ujú. Algo que posiblemente marcaría sus vidas, pero a la vez para ellos sería una solución. Esto, una solución a los pensamientos por los maltratos de su padre. Ujú. Por eso en un principio en la introducción dije, obtienes lo que mereces. Claro. Y vamos a ver por qué. Ok. El 18 de agosto de 1989, Lyle y Eric viajaron a San Diego, California, para comprar 2 escopetas Mossberg calibre 12. Al día siguiente, el 19 de agosto de 1989, José alquiló un yate de nombre Motion Picture Marine. Esto para pasar un día con la familia pescando tiburones. Pescando Pescando. tiburones. Fin de semana de Ok. ricos, ¿verdad, güey? Sí, es lo que te iba a decir, o sea, no vamos a ir a pescar pececitos. Pececitos. Vamos a ir a pescar tiburones. No, muy apenas va al cine, imagínate esta gente. Bien. ¿No? Pero bueno, Sí tienen un chingo de no, lanas, cabrón. muchísimo. Ajá. Para el día siguiente, el 20 de agosto, fecha Importante. importantísima, Ok. 20 de agosto de 1989. Los padres José y Kitty se fueron al estudio de la mansión para descansar después de un día largo de pesca Ujú. y se pusieron a ver una película de James Bond titulada como La espía que me amó. Ok. Esto mientras los hermanos salían de la mansión para continuar con su malvado plan. Ok, vamos a aprovechar que los papás están descansando para concretar el plan. Ujú. Y ahí viene. Cerca de las 10 de la noche, los hermanos regresaron a la casa donde se encontraba su papá, el papá José, Ujú. disfrutando de la película mientras que su mamá estaba ya descansando en su cama. Ajá. Pero bueno, ¿cuál era el problema de que los hijos regresaran a la casa? Pues fácil, de que los hijos ya iban armados con las escopetas. Ah, claro. Entonces, fue algo impactante porque en esa misma noche se decidieron. O sea, no quiero justificar, pero tuvieron el valor para esa misma Sí. noche aprovechar que sus papás estaban en casa para regresar y acribillarlos. Sí, o sea, no le pensaron en nada. En nada. Sin Wow. pensarlo, Ajá, sí. los hermanos detonaron las armas. José, el padre, recibió un disparo en la nuca y otros 5 en el resto del cuerpo. Ay, cabrón. Mientras que Kitty se encontraba dormida y se despertó por Por los los- ruidos, sí, lo que te iba a decir. por los ruidos de la escopeta. Sí, por mi padre. Por lo cual salió corriendo, pero fue alcanzada por 10 impactos en todo el cuerpo. 10. 10. Los hermanos, ahí va un punto importante, los hermanos se aseguraron de disparar después en las rodillas de sus padres para hacer parecer el crimen como algo relacionado con la mafia. Ahorita voy a explicar un poquito por qué. Ok. Una vez terminando la vida de sus padres, Lyle y Eric se metieron a bañar, se cambiaron de ropa y posteriormente tiraron las escopetas por una carretera de Los Ángeles, California. Así como también tiraron la ropa manchada de sangre en un basurero del condado. Ujú. Los hermanos, después de esto, fueron al cine a ver una película de Batman como si nada No hubiera manches. pasado, dejando obviamente los cuerpos de sus padres En la casa. en la mansión. Ajá. Después, Ajá. obviamente terminando la película,
Cerca de las 11:30 de la noche, los hermanos regresaron a la casa para ver si algún vecino ya había reportado el crimen. Sí, por los disparos. Por los disparos, Ajá. pero todo parecía normal. Ok. De hecho, se menciona, incluso también en la serie sale, que los vecinos escucharon como si fueran fuegos artificiales. Entonces no les llamó la atención. Ok. Aparte fue rápido, entonces Sí. no les llamó la atención. Después, O sea, a la mamá le metieron 10 y al papá 15. ¿Cuánto le metieron? eran al papá, ok, Eran 1 y 5 más. Ah, Uno ok. en la nuca que ok, eran 6. O sea, fueron 16 detonaciones. Para pensar que fueron fuegos artificiales. Ok. Bueno, ok. es que aparte son mansiones. Hay bastante separación entre las casas, Sí, entonces también. la escuchan a lo lejos. Claro. Obviamente, al menos en comunidades generales, pues si escuchas algo, pues luego lo reportas porque Sí. sabes qué pasó. Pero ya después de las 11:47 de la noche, Lyle se comunicó al 911 gritando, y cito: "Alguien asesinó a mis padres". Esta llamada está en YouTube. No la quise poner aquí como evidencia porque no es tan relevante. O sea, es una llamada de... O sea, marcan a 911. ¿Qué pasó? Alguien mató a mis padres y está llorando. Y Lyle le grita de fondo a Eric. Le grita: "Aléjate de ellos, o sea, aléjate de los cuerpos, pues, o sea, no lo veas más para que no te traumes más", o sea, en general. Ok. O sea, estaba presente. Esto después de que regresaron del cine, o sea, Sí, ya sí, había sí, pasado sí. una hora. Sí, o sea, ya después Sí. marcaron. Ya después marcaron. Entonces, es una llamada muy cortita, pero realmente no es tan relevante. Porque después de un momento, Lyle le dice: "Tengo que irme", y cuelga. Obviamente, la llamada la rastrean y mandan Sí, mandaron los agentes. mandan a los agentes. Emergency? Yes, please. What's the problem? Sounds, What's the problem? What's the problem? someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No, no, no. Were they shot? Hey, man, dude. Were they shot? Yes, They were shot? yes. What happened? Hey, stand up, I have a hysterical person on. We're trying to get things further. I don't even know if it's funny. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? Mom and Dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from him. Okay, hang on. Let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with the ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Oh, Hello, this is police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, just come out the front door. I gotta get my brother. Mandan a los agentes. Ok. Obviamente. Ujú. Al terminar la llamada, acudieron las autoridades a la mansión. Y al llegar, los hermanos salieron corriendo de la propiedad, tirándose al pasto mientras decían: "No puedo creerlo, mis padres están muertos". ¿Ok? O sea, salieron como víctimas. ¿Ok? Sí, sí, O sea, sí, lo no. planearon. No mames. Una imagen Wow. real de la escena del crimen. Obviamente no están los cuerpos. Y obviamente lo vamos a mostrar solo en nuestros canales de difusión para que Sí. vayan a seguirnos. Sí, sí, sí. Pero de cómo quedó la sala donde estaba viendo el papá la película, o bueno, donde estaba ya descansando después de los actos. Fíjate que esta imagen me parece muy familiar. En otro caso que nos regalaste, no me acuerdo en cuál, pero la imagen se me hace muy similar. Ok. A una así con, o sea, en la sala con los sillones, la mesita.
Nomás que no me acuerdo en cuál fue, pero se me hace muy familiar. ¿Será la de la Matavijitas? Yo Porque fue donde creo. más mostré evidencia. Sí, no me acuerdo la verdad, pero bueno, una escena totalmente espantosa, digo, para los que nos están escuchando, es la imagen de, pues de una sala, ¿no? De hecho los sillones son de color blanco, o Sí. sea, colmo, y obviamente pues hay el líquido rojo, ¿no? En los cojines, en los asientos, y pues sí, o sea, una escena totalmente, pues devastadora. Claro, y es una escena incluso que en las películas o en la vida real es muy predecible, ¿no? O sea, es Sí. una Una escena muy típica. sí, muy típica, muy Ajá, casual de este tipo sí. de crímenes. Sí, sí, sí. Obviamente, en ese momento, después, los hermanos fueron llevados a interrogatorios, obviamente, Sí, sí, sí. donde nunca levantaron sospechas, por lo que fueron puestos en libertad. Y el asesinato de sus padres había quedado como Impune. un posible ajuste de cuentas con la mafia. Ahorita voy a explicar ese punto que a mí se me hizo bastante Que importante. comentaste Y de sí es las cierto, rodillas. de las rodillas. A ver, Y ahí va. a ver. Comenzaron con las investigaciones debido a que los padres Menéndez eran una familia bastante respetada y reconocida, ya que incluso en muchas películas o series se hacían referencias a esta privilegiada familia. De hecho, hay una, si no me equivoco, es una serie, no recuerdo el nombre, donde, o sea, está el desarrollo de la serie. Ajá. Y un personaje dice, espérame, estoy en la oficina de los del abogado de los Menéndez. O sea, les hacían muchas referencias porque recordemos que el papá trabajaba en una productora para cine. Entonces, Ajá. obviamente le iba muy bien Ok. y era reconocido. Y ahí va. Ujú. Durante la necropsia, Ujú. las autoridades descubrieron que los impactos en las rodillas de los padres fueron después de morir y no antes, como símbolo de inmovilizarlos antes de asesinarlos. Claro. Porque bueno, en ese entonces también era un signo, un rasgo o un patrón bastante característico de los de la mafia, inmovilizar a sus víctimas disparándole en las rodillas para que después suplicaran por sus vidas. Sí, y terminaran sí, con para ellos. que ya no tuvieran esa movilidad, ya no pudieran correr, moverse, sino estar ahí, pues, no sé, sentados totalmente indefensos, Entonces se dieron cuenta de que estos impactos fueron después. ¿no? Ok. Entonces no fueron parte de una mafia. Entonces Ya. la investigación Qué aún cabrón. seguía en pie. Cabrón. Por otro lado, los hermanos Menéndez recibieron el seguro de su padre de $650,000, así como una cifra millonaria en forma de herencia de aproximadamente 14.5 millones de dólares. Al principio los hermanos mantenían un perfil bajo debido a las polémicas porque era una familia bastante reconocida, pero al recibir esta gran herencia de su padre decidieron comenzar a gastar el dinero en lujos, y esto fue una de las principales causas de su captura. Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Se nota que eres valiente. Continuamos. Continuando con el tema, en los meses posteriores a los asesinatos, los hermanos llevaron una vida de derroche de dinero, lo que aumentó las sospechas de los investigadores sobre su participación en la muerte de sus padres, ¿no? El clásico de mataste a tus padres para cobrar el seguro. El seguro. Fácil. ¿Por qué? Bueno, Lyle, el hermano mayor, compró un costoso reloj Rolex, un Porsche 911 Ah, mira. y el Chuck's Spring Street Café, un restaurante en Buffalo Wings, en ¿Lo Princeton. Compró. O sea, compró el restaurante. No nada más fue a almorzar. Él dijo, Quiero ¿cuánto cuesta? Quiero la cuenta del restaurante. Del restaurante. O sea, cuando hay billete, cabrón. pides hasta lo que no. Ok. Entonces, bueno, hasta eso pensó en inversión. Hasta eso. Pues sí. No nada más en tanto derroche. Ajá. Por otro lado, Eric contrató a un entrenador de tenis profesional por tiempo completo Ajá. y compitió en una serie de torneos como profesional en otros países.
Los hermanos dejaron la mansión de North Elm Drive, donde ocurrieron los crímenes, y se mudaron a 2 áticos de lujo separados en Marina del Rey, también en California, cerca de ahí. Viajaron alrededor de Los Ángeles en el Mercedes-Benz SL, descapotable de su difunta madre. Se alimentaban de comidas caras y se fueron de viaje al extranjero, visitando el Caribe y Londres. O sea, gastaron en toda la herencia. Derrocharon a lo cabrón. La fiscalía alegó posteriormente que los hermanos gastaron alrededor de $1 millón en los primeros 6 meses como huérfanos. $1 millón. Bueno. Que de hecho, o sea, este tipo de gastos era demasiado incluso para el padre de familia. Sí, Entonces, bueno. Sí, totalmente. O sea, recordemos que incluso yo creo que el gasto más alto que hizo el papá fue la mansión. Sí. $150,000. Lo que te iba a decir, ni la casa. Y la casa, imagínate, entonces. Ajá. Bueno. Los hermanos continuaron derrochando el dinero. E incluso un hecho bastante curioso y que yo lo vi en TikTok y wow, se me hizo impactante. Porque después, o sea, mucha gente se dio cuenta años después. Y está relacionado a una tarjeta de la NBA. De la NBA. La tarjeta de la NBA Sí, en claro. cuestión es una imagen del exjugador del New York Knicks llamado Mark Jackson. Durante la temporada 1989-1990 en el Madison Square Garden. No obstante, lo importante no es del todo el jugador, Sí. sino el público en la imagen. Wow. Detrás de Mark Jackson se ven 2 mujeres a la derecha y 2 hombres a la izquierda. Ujú. ¿Quién crees que eran estos 2 hombres? Los hermanos Menéndez. Los hermanos Menéndez. Aquí una imagen muy famosa y Wow. muy polémica Sí. de la tarjeta original Sí. de Mark Jackson. Podemos ver ahí del lado izquierdo y remarqué con un círculo rojo a los hermanos Menéndez. Y fíjate que ahorita que mencionas eso del TikTok, hace ya mucho tiempo, o sea, te estoy hablando ya de meses, vi un TikTok precisamente de eso, que decía, en esta tarjeta aparecen 2 hombres, bla, 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 pero hasta que no lo mencionaste ahorita me acordé y dije, Sí. claro, ya lo había visto. Ya, exacto. Y fíjate, o sea, pasaron años para Sí. que la gente se diera Sí, cuenta. se diera cuenta, Sí. claro. En este momento, o sea, en ese momento en el que los hermanos estaban presentes en la toma de la fotografía que pertenece a la tarjeta, ya obviamente ya habían asesinado a sus padres y ya estaban gastándose el dinero. Wow. Imagínate. Y es una tarjeta, de hecho, Yo creo que, imagínate cuánto han de valer ahorita esa tarjeta. ahí voy, o sea, en eBay se dispararon los precios, Claro. güey, cuando se dieron cuenta. Claro. Y obviamente cerraron ese tipo de subastas porque están relacionadas a cosas. Es lo que te iba a decir. Cosas O sea, malas. malas, ¿no? ¿verdad? Son cosas positivas. Pero de todos modos, imagínate, ahorita tener una original, Sí. una tarjeta original. Imagínate. Y exacto, o sea, Yo creo que aquí cabe, ¿no? aquí está. Sí. Aquí le ponemos un marco y Sí, por aquí. para el capítulo. Que Sí. nunca falta el curioso de la Deep Web que se dedica a comprar esas cosas, ¿ok? Sí, claro. Continuando con esta nueva vida, los hermanos dejaron los estudios para dedicarse a gastar el dinero. Por un lado, Lyle administrando su restaurante, mientras que por otro lado, Eric era quien más estaba sufriendo. Pues recordemos que era el más introvertido de la familia, lo cual ayudó a que sintiera más culpa de lo sucedido a sus padres. ¿Ok? Ok. O sea, si los dos tuvieran esa arrogancia, esa seguridad de lo que hicieron, pues no hubiera pasado Ya lo después le remordió la conciencia. la ¿no? conciencia Claro. a Eric, el hermano menor. Eric decidió acudir con un psiquiatra de nombre Jerome Ociel, el cual era su psicólogo de cabecera o psicólogo de la familia. De hecho, este psicólogo fue el que les dio terapia cuando metieron a los hermanos al tutelar de menores. Ah, ok. Cuando les descubrieron Sí. vandalizando y Sí, sí, robando. Sí, sí, Ok. en Beverly Hills, sí. Entonces era un doctor, un psicólogo top, Ok. carísimo. Ok. Sí, ya lo creo. Eric, al no poder más con la culpa, le confesó todo a su psicólogo. El doctor Ociel le comentó esto al otro hermano Lyle, pero este se molestó con Eric por hablar sin consentimiento de él. Lyle se molestó
y amenazó al doctor por si contaba algo a las autoridades. El doctor Ociel, para no meterse en más problemas, decidió no decir nada y continuó con las sesiones con los hermanos para ir más allá de sus traumas. El doctor pidió autorización de los hermanos para grabar las sesiones a lo que ellos aceptaron. Después de esto, ¿ok? Entonces, ya Lyle estaba bastante molesto porque Eric como que soltó la verdad. Amenazaron al doctor y le dijeron, está bien, no digas nada, pero síguenos atendiendo porque estamos... Principalmente Eric estaba mal. Que se supone que como profesional, o sea, es un secreto profesional. Sí. O sea, yo te estoy confiando la información que te voy a dar. Tu obligación es no decir nada. Es como cuando vas a confesarte y confiesas pues un crimen. Se supone que el padre tiene que tener un secreto profesional de que pues no tiene que decir nada. Entonces asimismo los psicólogos, yo creo que ha de haber infinidad de historias de psicólogos que les confiesan crímenes, etcétera, pero su deber es no decir nada, a menos que se trate de, oye, en 2 días voy a hacer un atentado en tal lado, claro, ¿no? Ahí yo creo que sí puedes hablar. Pero si de algo que ya pasó, pues se supone, bueno, corríjanme, estoy en un error, pero se supone que no tienes que hablar. Y bueno, incluso ya hiciste un spoiler de lo que estoy por contar, pero bueno, perdón. Es para que ya se vayan familiarizando, pero qué bueno que lo reconociste y lo sabes. Ok. Ahí va. A ver. Un día, como siempre, ¿verdad? Yo creo que hasta en las novelas sale. La esposa del doctor Ociel escuchó una discusión en el consultorio, por lo que empezó a sospechar. Y un día, revisando las grabaciones de los pacientes, la esposa se dio cuenta de lo que estaba pasando, por lo que decidió ir junto con Ociel, obviamente ya comentándole de la situación, con las autoridades para contarle todo. ¿Ok? Porque obviamente pues ya estaba amenazado, pero dijo, ¿sabes qué? Nos va a perjudicar más si seguimos guardando este secreto. Ok. Y ahí va lo que comentaste y qué bien lo definiste. Ajá. Pero algo curioso es que una de las excepciones a la confidencialidad entre médico y paciente ocurre solamente cuando el paciente pone en peligro al terapeuta o a un tercero en general. Entonces, fíjate nada más, tienen a un letrado aquí en el podcast. Aquí está el psicólogo Güero Orozco. Sí. Que bueno, ya. Qué bueno. Ahí les dejamos su contacto para para ir a terapia. Para agendar su sesión. Después de tener estas evidencias de los sospechosos porque estaban grabadas, los hermanos fueron arrestados y puestos en juicio. Primero arrestaron a Lyle y días después a Eric, ya que este se encontraba en un torneo de tenis en Israel. Muy deportista el chavo. Sí. Bueno, pero entonces al final de cuentas sí le gustó lo que le implementó su papá, que era lo del tenis. Exacto. Sí le gustó. Entonces, pues en ese aspecto, pues sí siguieron los pasos de su padre. Finalmente, el 8 de diciembre de 1992, el gran jurado del condado de Los Ángeles acusó a los hermanos Menéndez de haber asesinado a sus padres. El juicio comenzó en julio de 1993 y fue transmitido por la televisora Core TV. De hecho, el juicio está completo en YouTube. Una imagen aquí del juicio de estos hermanos, Lyle y Eric. Izquierda y derecha respectivamente. Ok. La abogada defensora del hermano mayor, Leslie Abramson, saltó a la fama por su defensa, alegando que los hermanos vivieron una vida de abuso de sus padres, incluido el abuso sexual de su padre José. Cabrón. O sea, ya estaban justificando el por qué hicieron ese crimen. Y es el punto más importante, yo creo, que de toda esta historia. Sí. Por falta de más evidencias en ese momento, el primer juicio que fue transmitido terminó en un punto muerto, o mejor conocido como un punto nulo. Tiempo después, en 1995, el fiscal de distrito de Los Ángeles, Gil Garcetti, anunció de inmediato que el juicio a los hermanos se volvería a intentar. El segundo intento fue un poco menos conocido, en parte porque el juez Stanley Weinsberg se negó a permitir que las cámaras entraran al tribunal. Fue un poco más privado. Más tarde, en 1996,
ambos hermanos fueron declarados culpables de 2 cargos de asesinato en primer grado y de conspiración para cometer asesinato. En la fase de sentencia del juicio, el jurado no apoyaba la pena de muerte para los hermanos, pues las recomendaciones apuntaban en una vida en la cárcel. El jurado rechazó por unanimidad la teoría de la defensa de que los hermanos asesinarían a sus padres por miedo, considerando más bien que los asesinatos fueron cometidos con la intención de hacerse con el control de la riqueza u obtener los seguros y la herencia de su padre. El hecho de haber derrochado tanto dinero los delató más. Sí, Bueno, totalmente. los puso más en su contra. La muerte de sus padres, que teóricamente fue un accidente, pues no es como para que te vayas de viaje y te compres cosas lujosas. O sea, ni siquiera uno tiene cabeza para hacer eso. Entonces, por eso los puso más en la mira. En la mira. Después, el 27 de febrero de 1998, la Corte de Apelaciones de California confirmó las condenas por asesinato. Y el 28 de mayo de 1998, la Corte Suprema de California votó a favor de mantener las condenas de asesinato y condena de cadena perpetua sin libertad. Toda su vida va a estar ahí sin posibilidad de salir. Ninguno de los jueces de la Corte Suprema votó por revisar el caso. Los hermanos fueron llevados a prisión en lugares distintos, cada uno. Separados. Okay. Desde su ingreso en prisión, ambos hermanos se han casado. No. A pesar de que el estado de California no permite las visitas conyugales para los condenados de por vida asesinato. Ok. Pues sí permitía recados o fans. El chismógrafo. Que estaban ahí, o sea, gente, o sea, mujeres que estaban fuera de la prisión alabando a estos criminales. Ok. Lyle y Eric recibían cartas de sus admiradoras. En enero de 1997, Lyle se casó con una amiga por correspondencia con quien mantenía contacto postal desde hace mucho tiempo, Anna Erickson, una exmodelo. El matrimonio terminó, según los informes, en menos de un año después de que ella supuestamente descubriera que Lyle la engañaba, dirigiéndose por escrito con otra mujer. Hasta con eso. Hasta por cartas. Ajá. Entonces, más tarde, en noviembre del 2003, Lyle, entonces de 35 años, se casó con Rebecca Smith, editora de una revista de 33 años de edad de Sacramento. Esto en una ceremonia en el área de visitas de la prisión de máxima seguridad de Mule Creek State Prison. En 1997, por otra parte, Eric se casó a través de una ceremonia telefónica en la 1999. Eric, entonces de 28 años, se casó por segunda ocasión, pero ahora con Ruth Tammy Sakoman, de 37 años de edad. Wow. Esto en la prisión estatal de Folsom, en una sala de espera en la cárcel. Tammy, o sea, la mujer con la que se casó Eric, más adelante comentó en una entrevista, y cito textualmente: sí. Nuestro pastel de bodas fue un Twinkie. Sí, claro. Improvisamos. Fue una ceremonia maravillosa hasta que lo tuve que dejar. Fue una noche muy solitaria. Aquí una imagen de Eric y Tammy. Ay, ¿en serio? Imagínate, o sea, es impactante esta. Oye, un pequeño paréntesis. Ya, bueno, no sé si has escuchado ese dicho, pero dicen los psicólogos, yo no digo, dicen los psicólogos, que normalmente tú encuentras una pareja que se parezca o que tenga el mismo carácter de tu mamá o de tu papá. Ok, sí. Ajá. Sí. Y por lo que veo en esta foto, ella se parece un chingo a su mamá, ¿sí? A Kitty. Wow, no había puesto atención en eso. Y sí. Qué bueno que lo aclaraste, porque quizás mucha gente ya lo pensaba. Ajá. Y sí es cierto, o sea, sí, el pero peinado, cañón, todo. Entonces, sí. Wow. Es probable, sí. No lo había pensado, muy buen punto de vista, Sí. Después, en febrero del 2018, las restricciones de seguridad de Lyle Menéndez
Entonces, con 50 años, disminuyeron y fue trasladado de la prisión estatal de Mule Creek en el norte de California a la instalación correccional Richard J. Donovan de San Diego, donde está su hermano Eric, de entonces 47 años. Entonces, Lyle se comportó bien. Y le dieron la oportunidad de moverse a una prisión donde se encontrara su hermano, porque en ese entonces estaban separados. Y pues sí tenían una buena relación, obviamente. Este penal permite a reclusos interactuar entre ellos, y según un blog del Departamento Penitenciario de California, ambos finalmente pudieron reencontrarse, interactuar entre ellos, después de algunos años. Y ahí va el punto más importante hoy en día y de este capítulo, porque hasta el momento nos damos cuenta de que es un crimen muy relajado o muy común. Muy común. Digo, para lo que hemos visto. Para lo que hemos visto, ¿verdad? Quizás nosotros también ya estamos zafados, güey. Bien zafados. Pero ¿por qué este crimen, este tema se hizo famoso otra vez? Ajá. Y por qué se puso en tendencia este año 2024. Ok. Y ahí va. Y es que todo pasó porque el ex cantante puertorriqueño del grupo Menudo, Roy Rosello, es puertorriqueño, lanzó a la luz confesiones que detalla los abusos por parte del padre de los Menéndez, José. Okay. ¿Cómo? José Menéndez, para ese tiempo, era el vicepresidente ejecutivo de la discografía RCA, cuando el grupo en el que se encontraba Roy, con tan solo 13 años de edad, firmó un contrato. Ajá. ¿Ok? Ajá. Un año después, habrían tenido los hechos relatados por el ex integrante de la banda en la casa del multimillonario situada en Nueva Jersey. O sea, todavía no se mudaban a California, sino fue desde Nueva Jersey. Ajá. Una presunta violación en la que habría estado presente también Edgardo Díaz, un manager del joven, según sus palabras, o según las palabras de Roy. Obviamente, la representación legal de los hermanos presentó una petición de habeas corpus ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, en donde se alega que esta información para estas fechas debería de servir como evidencia para que la condena a cadena perpetua sea revocada y tenga lugar un nuevo juicio. ¿Ok? Entonces es por eso que este tema hoy está otra vez en top, porque un ex integrante del grupo Menudo, también mundialmente conocido, mencionó o comparte abusos por parte del padre de los Menéndez, porque recordemos que él pertenecía a este tipo de industrias de cine y de música. Entonces, fíjate, hay bastante relación, ¿ok? De hecho, hoy en día se está investigando, se está preguntando a los ex integrantes de Menudo si realmente pasaron por ello, porque este es el testimonio nada más de Roy. Sí. Vamos a conocer el testimonio de las otras personas. Okay. Entonces, hoy en día yo chequé las noticias antier y están revisando qué tanto puede impactar estos hechos, porque incluso puede cambiar el futuro de la serie de Netflix de los monstruos, de los monstruos o los hermanos Menéndez. Ok. Pero bueno, hoy en día Lyle Menéndez tiene 56 años y su hermano Eric Menéndez 53 años. Ambos siguen en prisión a la espera de algún cambio en su sentencia gracias a estas nuevas declaraciones. ¿Qué te pareció el caso? ¿Por qué crees que estos hermanos cometieron ese crimen? ¿Fue por venganza al maltrato que sufrieron por parte de sus padres, o bueno, principalmente de su padre, o porque querían cobrar el seguro de su padre? ¿Tú qué piensas? Bueno, quiero decir que un caso totalmente sorpresivo para mí, porque digo, el hecho de que lo lleven a la pantalla grande, como se dice, ¿no? Que lo llevan a la pantalla grande. A lo mejor me voy a ver un poquito mal, pero yo me esperaba otra historia totalmente distinta
de los hermanos. O sea, no digo que lo que hicieron estuvo bien, ni se minoriza el No, daño, no. el daño que hicieron. Pero yo sí me imaginaba que, o sea, güey, hemos visto personas, asesinos seriales a lo largo de esta temporada de 300 víctimas, Harold Shipman con más de 400 víctimas, caníbales, y dices, bueno, o sea, estábamos acostumbrados Sí. a eso. Y llegan los hermanos Menéndez y bueno, le quitan la vida a sus padres, que repito, o sea, no, Sí, sigue siendo algo. o sea, no hay que decir que está mal, o sea, es por lógica. Pero es un caso muy sorpresivo porque no creo, la verdad no creo que lo hayan hecho por cobrar el seguro, porque pues era una familia muy privilegiada. Si fuera otro tipo de familia que pues era un poco más pobre, más limitada, pues a lo mejor sí. Pero era una familia que vivía en privilegios, o sea, escuelas carísimas, lujos al alcance, lujos, mansiones, o sea, la verdad no creo que haya sido por el dinero. Y justamente acabo de realizar unas anotaciones aquí para que no se me olvide. Pero fíjate que esta historia me hizo mucho ruido porque se parece mucho a la historia de Jennifer Pan. Oh, Que claro. ya tuvimos el episodio, creo que fue el 7 de esta temporada. En la cual, primero, Jennifer, digamos que tenía una vida no tan privilegiada como estos señores, pero estaba bien. Pero lo que más me llamó la atención es que, no sé si tú te acuerdes, pero los papás de Jennifer también la obligaban o le metían demasiada presión para que fuera buena en la escuela, también en deporte, Sí. que a esa familia, a los Pan, les gustaba que sus hijos fueran deportistas y que fueran buenos en deportes. Y también eran inmigrantes, ¿no? Sí, Que se fueron hasta Canadá. de Taiwán, no, de Tailandia. ¿Malaysia? No. No me acuerdo, la verdad, no tengo el dato ahorita, pero sí también Eran de Asia y se fueron a Canadá. Ajá, exactamente. Entonces, ¿cómo el nivel socioeconómico o el nivel económico no define si eres una persona buena o no? Y aquí la mayor prueba. Y además, como sus papás eran muy estrictos, y me estoy regresando al caso de Jennifer, ¿cómo el ser tan estricto con tus hijos los puede llevar a tal grado que pues que ya hasta te tengan miedo, o que pase lo que pasó con los hermanos Menéndez, ¿no? Que pues les quitaron la vida a sus padres. Pero me sonó mucho la historia de Sí, muy relacionada. muy relacionada a la historia de Jennifer Pan. Y también, sobre todo, la llamada que hicieron ya cuando habían, pues, o sea, bueno, ya cuando les habían quitado la vida y que fueron al cine y regresaron y llamaron a la policía. Pues prácticamente así pasó lo mismo de Jennifer. O sea, ella habló y se la víctima, Sí, de que la estaban amarrando. Y le pasó exactamente lo mismo. O sea, algo no cuadró en la historia y dijeron, oye, ¿sabes qué? Algo no cuadra, como que tú eres culpable. Y pasó acá lo mismo de los disparos en las rodillas. Sí, y sobre todo también de que sintió la culpa con el tiempo. O sea, Ajá. porque recientemente el crimen, pues bueno, ya yo no lo hice. Claro. Y después sintieron la culpa. También con Jennifer se empezó a ¿cómo se dice? Pues sí, a revelar más. Ajá. Al igual que el hermano Eric, que fue el que le contó a su terapeuta. Entonces, Pero fíjate, gracias a esas confesiones que hoy en día sabemos la historia de los hermanos Menéndez. Y te digo, o sea, una historia muy interesante, muy fuera de lo común también, pero no sé por qué la llevaron a la pantalla grande. Como tú dices, y lo repetimos en el episodio pasado, obviamente en series televisivas, pues obviamente le meten cosas sí, para alargar la serie para también. drama, intriga, o sea, cosas que nada que ver. O sea, lo mencionaba en el episodio del Vigilante. Del Vigilante. O sea, le meten acá cosas de infidelidad, que de amorío, de cosas que pues no, o sea, como tal a la historia no aportan. A la serie sí, porque pues te entretiene más, ¿no? Y tienes otro tema ahí de conversación. Es una historia. O sea, yo también esperaba algo más de esta historia, pero no deja de ser impactante porque mataron a sus. Claro, asesinaron claro, a o sea, a sus no hay padres. que minorizar eso. Sí, no hay por qué justificar esa parte. Ajá. Entonces, bueno, para el fin mediático, Ajá. pues sí es un tema bastante relevante, principalmente en Estados Unidos y más hoy en día con la revelación de Con lo que este mencioné. ex integrante de Menudo. El día de hoy no tengo palabras o alguna frase para Final. para
despedirme, pero sí hacer alguna pequeña referencia para un capítulo futuro, ya que volveremos a esta ciudad de Beverly Hills, y es con el famoso caso de Charles Manson. Ahora podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión, porque al final solo Dios sabe. Hasta la próxima.